los dientes sirvan de barrotes para que la lengua no se mueva ante la voluntad del hombre, sino que sea solamente la voluntad tuya, papito Dios, la que es vertida y derramada con tu Santo Espíritu esta mañana, aquí en el tiempo de instrucción. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero enviar un grato saludo para todos los amigos en Turquía, en México, también para los amigos y familiares en Florida, en California, en especial para mis hijos en California. Quiero enviarles un saludo. Saludo a mi hijo Andy, a mi hija Blanca Irene, que los ama mucho. Y también quiero enviar a los embajadores del reino que nos están escuchando en este momento en esta transmisión. Bienvenidos, bienvenidos todos. Les decía, esta mañana vamos a tener una instrucción sobre el tema, yo le he titulado Lo que molesta a Dios. Lo que molesta a Dios. ¿Cuántos sabemos lo que molesta a Dios? A ver, levantemos la mano lo que molesta a Dios. Sabemos, muy bien. Habemos personas que no sabemos lo que molesta a Dios, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos lo que es el pecado, ¿no es cierto? O por lo menos alguien nos ha dicho lo que es el pecado, lo que significa el pecado y lo que significa el pecado para Dios. Entonces nosotros esta mañana vamos a hablar un poquitito de eso, de lo que le molesta a Dios, ¿no? Porque esto es muy, muy grande. Pero vamos a estudiar esto de lo que le molesta a Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando uno comete deliberadamente o inconscientemente o intencionalmente algo que le molesta a Dios, entonces uno detiene la bendición. Hola Fernandito, bienvenido. No te preocupes. Les decía, cuando uno comete algún acto que le molesta a Dios, se detiene la bendición. La bendición de Dios no fluye. Si uno está esperando que Dios obre un milagro para que te sane algún dolor, una dolencia, una enfermedad de tu cuerpo, si tú haces algo que le molesta a Dios, Dios no escucha tu oración. Así de simple. Pero, en cambio, cuando tú no haces lo que a Dios le molesta, recibes premios maravillosos. ¿Estamos? Una de las cosas que le molestan a Dios y que es la principal es el pecado. Ya lo mencionamos hace un momentito. ¿Se acuerdan del pecado de Adán y Eva? ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? La desobediencia. No hay más, sin más trámite. Pero hay otro pecado que nosotros a menudo lo cometemos, como es la vanidad. Y no nos damos cuenta o lo hacemos deliberadamente. Somos vanidosos. El profeta Jeremías decía, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y bueno, probablemente sí, todo sea vanidad. Queremos esto u otro para ser admirados, para ser respetados. Porque hemos venido siendo socavados en nuestro, a lo mejor, estilo de vida. No hemos sido o no hemos logrado lo que habíamos pensado o soñado para nuestras vidas. Pero la gente se preocupa más, por ejemplo, de tener la mejor ropa o calidad de ropa de marca, o se preocupa de tener 2 o más autos o 2 o más casas. ¿Eso es vanidad o no es vanidad? Contéstese usted mismo. ¿Okay? Nosotros siempre queremos vernos bonitos, aseados y ser recibidos o bien recibidos por todos. Pero cuando ya rayamos en la exageración, entonces esto ya molesta a Dios. ¿Cuántos autos puedes manejar a la vez? Pregunto. Uno solo. Pero hay personas que tienen 2, 3, 5 autos. Hay coleccionistas de autos que tienen 20, 30 autos. ¿Y por qué? Porque buscan reconocimiento. Porque buscan admiración. Eso está reñido contra la voluntad de Dios. Muy bien.
cuando tienes... normalmente en tu perfumería tienes la costumbre de tener 4 o 5 perfumes, y de los más finos. Pero necesitas solo uno, no puedes ponerte 3 o más, o 2. Necesitas solo uno. ¿O me equivoco? Si tienes 3 o más perfumes, pero no te acuerdas de los pobres que están desamparados. Cuando cruzas con tu vehículo y alguien te extiende la mano y tú a lo mejor sacas una limosna que no representa nada. Pero sí tienes a lo mejor unos 8 o 7 frascos de perfumes de tu mostrador. Y permites que eso ocurra con tu vida. Entonces ahí no, como que no estás haciendo las cosas que le agradan a Dios, sino lo que le molesta a Dios. Otro de los asuntos gravitacionales para que no hagamos cosas que le agradan a Dios es la fornicación y el adulterio. Estos 2 pecados son muy gravitacionales. Para la gente esto no tiene ninguna importancia. Para el mundo profano esto no sirve para nada. No significa nada. Es otra necesidad biológica. Mentira. Mentira que el diablo se ha encargado de poner en la mente y en el corazón de la gente. El adulterio y la fornicación son pecados terribles, con consecuencias terribles para las familias. Se lo digo porque sé. Se lo digo porque me consta. La gente cree que no pasa nada, pero no es así. Acarrea cadenas de maldición para usted y su casa, para su familia y hasta las 4ª generaciones. Y la gente esto no sabe. Es decir, un pecado de un adúltero cae en sus hijos y en los hijos de los hijos suyos, hasta la 4ª generación. Un pecado de adulterio. Es terrible. Y entonces dicen, ¿por qué habrá sido que tengo un hijo así o asado o cocinado? Y no se acuerdan de su pecado. La gente vive en lujuria, vive en la pornografía y vive con una mentalidad sodomizada, como por ejemplo ahora lo malo quieren hacer lo bueno. Y hay un movimiento feminista que busca el establecimiento de leyes proabortistas y quiere que se considere en la sociedad como ciudadanos de mejor categoría a los homosexuales, a los LGTBI. ¿Cómo? Y nos hacen ver a nosotros, a los normales, como que fuéramos nosotros los anormales. Es decir, hacen lo malo bueno y lo bueno malo. En ese mundo estamos. De manera que si a eso le añadimos problemas que a menudo tenemos con el orgullo, con la mentira, de la que hablaba el pastor la semana pasada. La mentira. A veces tenemos mentiras piadosas, mentirillas, dicen. Pero no. No hablemos del robo, porque el robo también es a menudo otra de nuestras frecuentes actitudes. Cuando estamos trabajando en una institución y debemos trabajar 8 horas diarias, pero resulta que nos tomamos media hora para el Facebook, nos tomamos media hora para hablar con tu pareja, nos tomamos otra media hora adicional a la hora de lunch, entonces ya van como 2 o 3 horas que le vas robando a tu empleador, ¿o no es así? Y encima vas y le reclamas aquí con las leyes laborales que existen en este país, le reclamas despidos y resulta que las autoridades le premian al ímprobo, al ladrón. Así estamos. Entonces tenemos un tema de impiedad, ¿no? Con motivo del robo. Porque el ladrón se vuelve impío y se vuelve, digamos, implacable con su empleador. Así de simple. Muy bien. Otro de los problemas que atentan contra
el agradarle a Dios y que le genera molestia es la pereza. Dios no es padre de vagos. Dios, repito, no es padre de vagos. Vamos a leer, por favor, en el libro de Proverbios, el proverbio número 23 del 19 al 22. Yo tengo a la mano. Dice, escuche bien: oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu camino al camino. Verá lo que dice a los jóvenes, especialmente les pido que escuchen. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejezca, no la menosprecies. ¿Quién escribió esto? Salomón. Salomón, que fue dotado de sabiduría para escribir el libro de Proverbios. En el mundo católico le llaman a este libro el libro de la sabiduría, incluso. Porque Salomón era un hombre sabio. Su sabiduría fue extendida en toda la Mesopotamia y se habló de tanta sabiduría de Salomón que venían de otros reinos a rendirle culto a Salomón por su sabiduría y a pedirle consejo. Muy bien. A veces yo pregunto, amados, hagamos una vigilia por tal o cual razón, y todo el mundo tiene pereza. O les digo, amados, hagamos un ayuno, y no les cuento lo que me responden. Y yo mismo a veces ya me contagio. Digo, uy, qué difícil hacer un ayuno a mi edad. Difícil. Bueno. Y yo pregunto, el Señor dice, por sus frutos los conoceré, ¿no es cierto? Si el Señor dijo, por sus frutos los conoceré, y nos mandó, porque tenemos una gran comisión, que es ir y hacer discípulos. Si yo digo, ¿cuántos discípulos has hecho? Vamos a ver, ¿cuántos discípulos tienes? ¿Dónde está tu discipulado? Haga de cuenta que está en la presencia del Señor. ¿Cuántos tiene? Santo Dios. ¿Y sabe por qué es eso? Por pereza. Porque usted tiene todos los recursos. Dios le ha dotado de todos los recursos para que tenga su discipulado. Amén. ¿O algo le falta? ¿Qué le falta? No le falta nada. Tiene todo. Otro de los grandes problemas es el conformismo. Somos conformistas. Nos agrada el estilo de vivir que tenemos. No nos gusta salir del sitio de confort en el que nos encontramos. Y de ahí no queremos que nadie nos moleste ni nos saque. Estamos en un sitio de confort. Muy bien. Veamos lo que nos dice la palabra en el libro de Filipenses 2:13. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis, repito, nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Ahí tenemos un problema, tenemos una lección. Siempre nos creemos superiores y le vemos a alguien y decimos, estito, pero vele a pero vele a estito. Cuando nos dice la palabra que debemos verle como superiores, sea quien fuere, porque eso es señal de humildad. Y entonces, cuando nosotros estamos medio creciditos y estamos en una zona de confort, queremos más bien que todo el mundo nos aplauda, pero no queremos agachar la cerviz y no queremos ser humildes. Estamos. Y lo que le molesta a Dios es que no seamos humildes.
la pereza, la arrogancia, el orgullo, la vanagloria. Entonces nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con amor y temblor a Dios sobre estas cosas. ¿O no es así? Muy bien. Por último, les voy a hablar de los premios. ¿Ok? Así que yo voy a pedirles que el pastor Wiltercito lea 1 Corintios 9:17. A María Lourdes le voy a pedir que lea 1 Corintios 9:18. Y a Vicky, para que no se aburra, le vamos a pedir, no estoy diciendo que cuidado, no, perdóname, para que, lo siento, para que esté más activa. 1 Corintios 9:24, le pedimos a Vicky, ¿ya? Por favor, pastor. Dice así en el nombre de Jesús: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, la recompensa tendré. Ajá. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Muy bien, entonces hay que hacer con buena voluntad. Lolita, el 18. En este caso, mi recompensa es la satisfacción de anunciar el Evangelio sin cobrar nada, es decir, sin hacer valer mi derecho a vivir del anuncio del Evangelio. Amén, qué lindo. Esa es tu recompensa. Y por último, leamos el 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Muy bien. Aquí vemos que la disciplina nos enseña muchísimo, ¿no es cierto? Porque una cosa es cumplir, pero otra cosa es ser disciplinados. ¿Cuál de los atletas que llegan a las Olimpiadas Mundiales puede decir que no ha entrenado? ¿O puede ir a las competencias sin entrenamiento disciplinario? Nadie, imposible. Entonces, tenemos que ser disciplinados en esto, la misma palabra, y nuestro Dios es un Dios de orden, de disciplina. Muchas de las falencias del mundo profano es precisamente eso, que son indisciplinados, que no les gustan las reglas, que no les gusta cumplir las cosas a tiempo. Entonces nosotros vamos a ser diferentes. Pongámonos de pies, por favor.